La lluvia había comenzado 3 horas antes del amanecer, convirtiendo la tierra compacta del asentamiento en un espejo resbaladizo e implacable que no reflejaba más que gris. Me senté al borde de mi pequeña cabaña, observando cómo las gotas se perseguían unas a otras por el cristal deformado de mi única ventana. Cada una de ellas era un pequeño borrado del mundo exterior. El aire olía a madera húmeda y a algo más intenso. Quizás resignación o la amargura particular que proviene de saber que te han juzgado y te han encontrado deficiente. En el interior, los restos del fuego de la noche anterior se habían enfriado. No me había molestado en reavivarlo. ¿Para qué? El frío que se había instalado en mis huesos no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con el espacio vacío donde antes vivía la esperanza. La ceremonia de apareamiento se había celebrado en el gran salón, una estructura que dominaba nuestro pequeño territorio como un monumento a todo lo que yo nunca sería. Llevaba el vestido de mi madre, azul pálido, sencillo, con el dobladillo cuidadosamente remendado donde se había deshilachado con el paso de los años. Mi cabello, ligero como la hierba en verano, estaba trenzado con flores blancas que la boticaria, me había dado esa mañana. Me había apretado la mano, con los ojos llenos de un optimismo que yo no podía compartir. Nunca se sabe, Celeste, me había susurrado. A veces el vínculo encuentra los corazones más inesperados. Pero yo lo sabía. Lo supe desde el momento en que entré en ese salón y sentí el peso de todas las miradas deslizarse sobre mí como el agua sobre la piedra. Tenía 23 años, era mayor que la mayoría de las hembras sin pareja de la manada. Y mi lobo estaba debilitado. Esa era la forma más amable de describirlo, mientras que otros podían transformarse con gracia y poder. El mío era pequeño, pálido, casi translúcido a la luz de la luna, un fantasma de lo que debería ser un lobo. La ceremonia en sí había sido una sucesión borrosa de movimientos ritualizados y palabras antiguas. El Alpha Donovan la había presidido, con una presencia imponente incluso en silencio. Joven, de complexión fuerte, con el pelo oscuro cayéndole sobre la frente y unos ojos que no se perdían detalle. Era todo lo que un líder de manada debía ser. A su lado estaba su beta, un hombre llamado Rowan, cuya expresión se mantuvo cuidadosamente neutral durante todo el proceso. Uno por uno, los lobos sin pareja fueron llamados al frente. Uno por uno, los lazos se encendieron y se establecieron como estrellas, encontrando sus constelaciones. El aire se llenó de la carga eléctrica de la conexión, el aroma del reconocimiento que marcaba un verdadero emparejamiento. Vi a Sara, de apenas 19 años, encontrar a su pareja en un guerrero de la frontera oriental. Vi cómo sus miradas se cruzaban y se mantenían fijas. Vi cómo el mundo se reducía a solo ellos dos. Cuando llamaron mi nombre, avancé con las piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo. La multitud se apartó con un susurro y ocupé mi lugar en el centro del círculo ceremonial. Las velas parpadeaban. El incienso se elevaba hacia el techo abovedado. Y esperé y esperé. El silencio era absoluto. Ningún tirón, ningún reconocimiento, ningún hilo invisible que me atrajera hacia nadie en esa sala. Me quedé allí expuesta y completamente sola. Mientras los segundos se convertían en minutos, alguien tosió. Otra persona cambió de postura y las tablas del suelo crujieron con un sonido como de rotura. La voz de Alpha Donovan fue suave cuando finalmente habló. El vínculo no se puede forzar. A veces, la luna tiene otros planes. Pero incluso la amabilidad me había parecido un puñal cuando había atravesado de nuevo aquella multitud. Cada paso en la eternidad, cada rostro cuidadosamente apartado para ahorrarme la indignidad de su compasión. Me había marchado antes de que comenzara la celebración. Simplemente me di la vuelta y salí a la noche, todavía con el vestido azul pálido, todavía cargando con el peso del alivio cuidadosamente tácito de todos por ser yo y no ellos. Nadie me había seguido. Nadie había gritado mi nombre. Eso había sido anoche. Ahora, mientras Dawn intentaba sin éxito atravesar la capa de nubes, me senté en mi cabaña y me pregunté qué le esperaba a alguien como yo. La manada me cuidaría. No abandonábamos a los nuestros, pero yo siempre sería diferente.
Siempre sería la que se quedaba sola mientras el mundo formaba parejas y construía futuros en torno a los lazos sanguíneos y la pertenencia. Un ruido fuera me hizo levantar la cabeza. Pasos, varios pares moviéndose con determinación por el barro. Mi corazón, traidor como era, se aceleró, pero no sería por mí. No podía hacerlo, fuera lo que estuviera pasando en el asentamiento esa mañana. No tenía nada que ver con la chica del lobo fantasma y la ceremonia vacía. Los pasos se detuvieron en mi puerta. Me puse de pie lentamente, alisando el sencillo vestido gris que me había puesto y colocándome un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Cuando abrí la puerta, esperaba encontrar a Mera, quizá venida a ver cómo estaba con su inagotable optimismo y su té de hierbas. En cambio, me encontré con tres lobos que no reconocí, vestidos con un uniforme formal que llevaba un escudo que solo había visto en los libros de historia. De un profundo azul medianoche ribeteado de plata, el símbolo de la luna creciente y la corona adornaban sus pechos. Detrás de ellos, apenas visible a través de la lluvia, se encontraba un carruaje diferente a todo lo que nuestro pequeño asentamiento había visto jamás. Madera lacada en negro con incrustaciones de filigrana de plata, tirado por cuatro enormes caballos que permanecían absolutamente inmóviles a pesar del tiempo. La loba del centro, una mujer de rasgos afilados y ojos aún más penetrantes, inclinó la cabeza con un respeto que no tenía sentido dirigirlo a mí. Celeste, de la manada del norte, dijo, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran: «Hemos venido a escoltarte». Se me secó la boca. ¿Escoltarme a dónde? A la capital. Por orden del rey Alfa, las palabras flotaban en el aire denso y lluvioso, imposibles y aterradoras a partes iguales. El rey Alfa, Matías Corvain, gobernante de todos los territorios, el lobo más poderoso que se recuerda, una figura legendaria y de una eficiencia despiadada, que gobernaba desde un palacio del que solo había oído hablar en susurros y en historias de ojos muy abiertos. Debe haber un error, logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. No soy nadie, solo soy... No hay ningún error. La expresión de la mujer no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó ligeramente. Por favor, recoge lo que necesites. Partiremos en una hora. Detrás de mí, oí movimiento. Me volví y vi que se había reunido una multitud, atraída por la imposible visión del carruaje real en nuestro pequeño rincón del territorio. Vi a Miera, con la mano presionada contra la boca. Vi al Alpha Donovan avanzando a zancadas, con una expresión tormentosa de confusión y algo que podría haber sido preocupación. ¿Qué significa esto?, preguntó, e incluso frente a la guardia del rey, su autoridad resonó con claridad. ¿Con qué derecho entras en mi territorio sin avisar? La mujer sacó un pergamino del interior de su abrigo y lo desplegó para revelar el inconfundible sello del propio rey Alfa. Por derecho de soberanía y citación, la chica debe venir con nosotros inmediatamente. Donovan apretó la mandíbula, pero no podía discutir con ese sello. Nadie podía. En su lugar, se volvió hacia mí y vi la pregunta en sus ojos. ¿Quieres esto? Si lo quería. Miré el carruaje, a los impasibles guardias, a la vida que había conocido y que se extendía detrás de mí en un asentamiento que nunca había sabido muy bien qué hacer conmigo. Lo que me esperaba en la capital podía ser cualquier cosa: peligro, oportunidad o simplemente un tipo diferente de rechazo. Pero era algo, y algo, me di cuenta con una claridad que me pareció desgarradora, era infinitamente mejor que la nada a la que me enfrentaba. Necesitaré 10 minutos, me oí decir. La mujer asintió una vez. 10 minutos. Volví a mi cabaña, consciente de que todos los ojos me seguían, y empecé a meter la vida que había conocido en una sola bolsa de cuero gastada. Mis manos se movían automáticamente. Ropa de repuesto, el diario de mi madre, las pocas monedas que había ahorrado. Pero mi mente daba vueltas con una única pregunta imposible que no me atrevía a pronunciar en voz alta, ni siquiera en la intimidad de mis propios pensamientos. ¿Por qué el rey Alfa enviaría a buscar a alguien como yo? El interior del carruaje olía a cuero y a algo más,
algo salvaje y antiguo que hizo que mi lobo se agitara por primera vez en días. Los asientos estaban tapizados con ricos cojines de terciopelo, de un azul profundo como el agua de medianoche, y las ventanas tenían cristales tan transparentes que parecían casi invisibles. Nunca había estado en nada ni remotamente tan elegante. El mejor carro de mi asentamiento tenía bancos de madera y huecos en las paredes por los que entraba el viento. La guardia, que se había presentado como la capitana Vera, se sentó frente a mí. Su postura era perfecta a pesar del balanceo del carruaje. Los otros dos guardias iban fuera, uno conduciendo y otro haciendo guardia en la parte trasera. A través de la ventana, vi cómo mi hogar desaparecía entre la niebla y la lluvia, y las formas familiares de las cabañas y los árboles se disolvían hasta que no quedó nada más que gris. ¿Cuánto dura el viaje?, pregunté, más para romper el silencio que por una necesidad real de saberlo. 3 días a este ritmo, respondió Vera. Pararemos en puntos de ruta cada noche. Se le proporcionará un alojamiento adecuado. Hizo una pausa y me estudió con esos ojos penetrantes. Debería descansar. El rey no convoca a la gente por razones triviales. Eso era precisamente lo que me aterrorizaba. Retorcí las manos en mi regazo, sintiendo los callos de años de trabajo en los jardines del asentamiento. ¿Puedes al menos decirme por qué? ¿Por qué quiere verme? No me corresponde a mí decirlo, pero algo en su expresión cambió. Se volvió casi pensativa. Sin embargo, te diré esto. En los 15 años que llevo sirviendo en la Guardia Real, nunca le he visto enviar un carruaje para recoger a alguien con tanta urgencia. Las órdenes llegaron al amanecer. Nos dijeron que cabalgáramos toda la noche si era necesario para traerte de vuelta sin demora. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sea lo que sea, chica, es importante para él. Esas palabras deberían haberme tranquilizado. En cambio, solo amplificaron lo extraño de toda la situación. Los reyes Alfa no se preocupaban por los Mings fallidos en territorios lejanos. No enviaban carruajes reales a por chicas, cuyos lobos apenas tenían fuerza para cazar conejos. Tenía que haber un error o algo peor, algún propósito que aún no podía ver, algún uso que se me daría y que mi mente se negaba a imaginar. Debía de parecer tan aterrorizada como me sentía, porque la expresión de Vera se suavizó de nuevo. El rey es muchas cosas, dijo en voz baja. Despiadado cuando tiene que serlo, intransigente en cuestiones de ley y territorio, pero no es cruel. Lo que sea que estés imaginando, probablemente sea peor que la realidad. Quería creerla. En cambio, volví a la ventana y observé cómo cambiaba el paisaje a medida que viajábamos hacia el sur. Los densos bosques de mi territorio dieron paso a colinas onduladas, luego a campos cultivados que se extendían hacia horizontes que nunca había visto. Pasamos por pueblos donde la gente se detenía para mirar el carruaje real, con una mezcla de asombro y curiosidad en sus rostros. Al caer la noche, llegamos al primer punto de parada, una posada fortificada que servía de lugar de descanso para los mensajeros y funcionarios reales. El edificio era de piedra y madera, sólido y bien mantenido, con guardias en la entrada que saludaban al capitán Vera con eficiencia. Me dieron una habitación en el segundo piso, pequeña pero limpia, con una cama de verdad y sábanas que olían a lavanda. Un sirviente me trajo la cena: carne asada, pan fresco, verduras en una salsa que no pude identificar, pero que sabía reconfortante. Comí mecánicamente, con la mente aún tratando de procesar lo imposible de las últimas 12 horas. Esa mañana me estaba preparando para afrontar un futuro de tranquila invisibilidad. Ahora dormía en un punto de parada real, siendo transportada para conocer al mismísimo Rey Alfa. El sueño, cuando finalmente llegó, fue fragmentado y extraño. Soñé con el gran salón de la ceremonia, pero esta vez, cuando me puse de pie en el círculo, las velas se apagaron una a una hasta que me quedé solo en la oscuridad absoluta. Entonces, desde algún lugar que no podía ver, una voz profunda, resonante, con un peso como el de una piedra, pronunció una sola palabra: encontrado. Me desperté con el corazón acelerado, con las palabras aún resonando en mi mente. El segundo día de viaje fue más claro. La lluvia se había desplazado hacia el este durante la noche. La luz del sol transformó el paisaje en algo casi mágico,
iluminando campos de flores silvestres y arroyos que trazaban senderos plateados a través de verdes valles. La capitana Vera estaba más callada hoy y pasó gran parte del viaje revisando documentos de un maletín de cuero que llevaba consigo. Yo me entretuve con el diario de mi madre, leyendo entradas que casi me sabía de memoria, pero que aún me reconfortaban. Mi madre había muerto cuando yo tenía 17 años, víctima de una enfermedad que se extendió por el asentamiento durante un invierno brutal. Ella era como yo, tranquila, modesta, con un lobo pequeño y dócil, pero era feliz, o al menos estaba contenta, emparejada con mi padre, que la amaba con una constancia que no tenía nada que ver con el poder o el estatus. Él la siguió en la muerte menos de un año después. Su corazón simplemente se detuvo una mañana, como si hubiera decidido que no tenía sentido continuar sin ella. Desde entonces había estado sola, pasando los días que se difuminaban en estaciones. La manada había cuidado de mí, pero había una diferencia entre el cuidado y la pertenencia. Yo existía en los espacios intermedios, lo suficientemente útil como para que me mantuvieran cerca, pero nunca del todo esencial. Vamos bien de tiempo, dijo Vera, interrumpiendo mis pensamientos. Llegaremos a la capital mañana por la tarde. Mañana. La palabra se me quedó en el pecho como una piedra. ¿Qué debo esperar cuando me reúna con él? Vera cerró sus documentos, pensando en su respuesta. Es probable que el rey te reciba en su estudio privado en lugar de en la sala del trono. Es allí donde lleva a cabo la mayor parte de sus asuntos importantes. Es menos formal, más directo. Te hará preguntas. Responde con sinceridad. Valora la verdad por encima de la cortesía. Hizo una pausa. Y Celeste, no bajes la mirada. Le irrita que la gente no le mire. El consejo me pareció útil y aterrador a la vez. Todo lo que me habían enseñado sobre cómo dirigirme a la autoridad tenía que ver con la deferencia, la sumisión y las muestras adecuadas de respeto. Pero si el rey Alfa quería algo diferente, ¿por qué? Pregunté. ¿Por qué le desagrada eso? Porque dice que si quisiera hablar con la cabeza de alguien, tendría una conversación con sus botas. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Vera. No es lo que esperas, te lo prometo. El punto de parada de la segunda noche era más grande, casi una pequeña fortaleza, con varios edificios dispuestos alrededor de un patio central. Esta vez me dieron una suite y sirvientes que me prepararon un baño perfumado con aceites que enturbiaban el agua y dejaban mi piel más suave de lo que había estado en años. Me prepararon un vestido, de color verde oscuro, sencillo pero bien confeccionado, mucho más elegante que cualquiera de los que yo tenía. Órdenes de la capitana Vera, me explicó uno de los sirvientes. Cuando protesté, me dijo, tienes que estar presentable para la capital. Esa noche dormí mejor, agotada por el viaje y la constante ansiedad leve que se había convertido en mi estado habitual. Pero, de nuevo, los sueños me encontraron. Esta vez me encontraba en una gran sala llena de libros, y unas sombras se movían en los bordes de mi campo de visión. Cuando intenté girarme para ver qué las proyectaba, me desperté antes de poder enfocar la vista. El tercer día amaneció despejado y frío. Viajamos por zonas cada vez más pobladas, pasando junto a caravanas de mercaderes y grupos de lobos que viajaban en manadas. Algunos reconocieron el carruaje real y se apartaron rápidamente. Otros se limitaron a mirar, tratando de ver quién merecía tal escolta. A mediodía vislumbré por primera vez la capital. Se alzaba sobre el paisaje como algo salido de un cuento, con torres altísimas y muros de piedra pálida que parecían brillar bajo la luz del sol. La ciudad se extendía bajo un enorme complejo palaciego que coronaba la colina más alta. Su arquitectura era una mezcla de fuerza antigua y elegante belleza. Las banderas con el escudo del rey ondeaban al viento, visibles incluso desde la distancia. La semilla de la luna, dijo Vera, siguiendo mi mirada. Hogar de los reyes Alfa durante 300 años. 60.000 almas vivían dentro de esas murallas. Lobos de todos los territorios viviendo bajo una sola ley. No podía hablar. Su magnitud superaba todo lo que había imaginado. Todo mi asentamiento podría haber cabido en una esquina del distrito exterior. A medida que nos acercábamos,
Las calles se llenaban de gente. El carruaje redujo la velocidad para circular por calles bordeadas de edificios de piedra y madera, algunos de 3 o 4 pisos de altura. Los mercados rebosaban de productos que nunca había visto, telas y colores que dolían a la vista, alimentos de territorios que no sabía nombrar, artesanía tan fina que parecía imposible que la hubieran hecho manos humanas. La gente se fijó en el carruaje. La noticia pareció propagarse por delante de nosotros como ondas en el agua, y la multitud comenzó a congregarse a los lados de la calle, esforzándose por ver el interior. Me aparté de la ventana, consciente de repente de mi vestido prestado y mi aspecto provinciano. «Siéntate derecha», dijo Vera con severidad. «Estás viajando en el carruaje del rey. Compórtate como si estuvieras en tu lugar». Pero yo no estaba en mi lugar. Esa era la verdad esencial que ningún vestido elegante ni escolta real podía cambiar. Yo era una chica con un lobo fantasma y una ceremonia de apareamiento fallida, que estaba siendo entregada al hombre más poderoso de nuestro mundo, por razones que no podía ni empezar a comprender. Las puertas del palacio se abrieron ante nosotros sin pausa, y los guardias nos saludaron al pasar. El patio interior era enorme, pavimentado con piedras encajadas tan perfectamente que no podía crecer mala hierba entre ellas. Los sirvientes con librea real se movían con eficiencia y, dondequiera que mirara, veía lobos cuyo porte irradiaba poder y determinación. El carruaje se detuvo finalmente ante una entrada marcada por columnas talladas con escenas de nuestra historia. Vera bajó primero y luego se volvió para ofrecerme su mano. La tomé y bajé a las piedras que innumerables pies habían desgastado a lo largo de los siglos. «Por aquí», dijo Vera, y su voz había adquirido una nueva formalidad. «El rey está esperando». Sentí las piernas desconectadas del cuerpo mientras la seguía por las escaleras y atravesaba puertas de madera oscura con ribetes de plata. En el interior, el palacio era un laberinto de pasillos revestidos de tapices e iluminados por ventanas que proyectaban dibujos sobre los suelos de mármol. Subimos escaleras y giramos esquinas hasta que perdí todo sentido de la orientación. Finalmente, Vera se detuvo ante una pesada puerta custodiada por 2 lobos cuyos ojos seguían nuestro avance con mirada depredadora. Llamó una vez y una voz desde dentro, la misma voz profunda y resonante de mi sueño, dijo una sola palabra: «Entra». Vera empujó la puerta y se hizo a un lado, indicándome con un gesto que avanzara. La miré, suplicándole en silencio que me diera un último consejo, alguna pista sobre lo que me esperaba. Ella me miró a los ojos y asintió una vez, con expresión seria. «Recuerda, la verdad y el contacto visual. Todo irá bien». No me sentía bien. Me sentía como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio en la oscuridad, sin saber si había tierra más allá o solo aire vacío, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Crucé el umbral y la puerta se cerró detrás de mí con un sonido similar al de un techo que se cierra débilmente. La habitación no era lo que esperaba. En lugar de una grandiosidad fría y una intimidante demostración de poder, me encontré en un espacio que parecía casi habitado. Los libros cubrían 3 de las 4 paredes, del suelo al techo, con los lomos desgastados por el uso en lugar de estar impecables para exhibirlos. Un enorme escritorio dominaba el centro, con la superficie cubierta de mapas, correspondencia y lo que parecían informes marcados con notas escritas con una letra audaz y tajante. Las ventanas de la pared del fondo daban a la ciudad, y el sol de la tarde lo bañaba todo con tonos ámbar y dorados. Y de espaldas a mí, recortado contra esa luz, estaba el rey Alfa. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos pero no corpulento, vestido con ropa sencilla y oscura que denotaba funcionalidad por encima de la ceremonia. Su cabello era negro como la medianoche, ligeramente demasiado largo, como si no se molestara en cortárselo con regularidad. Incluso de espaldas, irradiaba una presencia que hacía que el aire se sintiera más denso, más difícil de respirar. «Cierra», dijo sin volverse, y me di cuenta de que se refería a la puerta. La cerré con manos temblorosas, y el clic del pestillo sonó obscenamente fuerte en la silenciosa habitación. Él seguía sin volverse.
En cambio, parecía concentrado en algo fuera de la ventana. Su postura era absolutamente inmóvil, de una forma que me recordaba a un depredador decidiendo si atacar. 3 días, dijo finalmente, con la misma resonancia en la voz que en mi sueño. Los envié hace 3 días, en el momento en que los sentí. Dime, Celeste de la Manada del Norte, ¿sentiste algo inusual durante tu ceremonia de apareamiento? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba un interrogatorio o exigencias inmediatas de explicaciones que no tenía. No esto, no una pregunta que sugería que él sabía algo que yo no sabía. No sentí nada, admití, con una voz más firme de lo que esperaba. Ninguna atracción, ningún reconocimiento, solo vacío. Vacío. Repitió la palabra como si la saboreara. Interesante. Finalmente se volvió. El impacto de toda su atención fue físico. Sus ojos, del color de las tormentas invernales, se encontraron con los míos, y comprendí inmediatamente por qué Vera me había advertido que no apartara la mirada. Eran ojos que habían visto siglos de mentiras y podían detectar la verdad de un solo vistazo. Su rostro era anguloso, más llamativo que atractivo, con una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Una marca de violencia que había sobrevivido. Tenía unos 30 años, aunque con los lobos siempre era difícil saberlo. El poder nos mantenía jóvenes más tiempo que a los humanos, y la cantidad de poder que irradiaba sugería que podía ser mayor. Pero había algo en sus ojos que hablaba de un cansancio más allá de los años, una especie de agotamiento que provenía de llevar un peso que nadie más podía soportar. Eres más joven de lo que esperaba, dijo, estudiándome con una intensidad que me hizo querer moverme. Me obligué a permanecer quieto, a sostener su mirada, tal y como me había indicado Vera. Y tu lobo es más pequeño que la mayoría, más débil. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí. ¿Sabes por qué te he convocado? No, Majestad, no me llames así. Aquí no. Se alejó de la ventana y se acercó al escritorio con una elegancia fluida que denotaba una confianza absoluta en su propio cuerpo. En público, vale. El protocolo lo exige. Pero en esta habitación, mi nombre es Matías. Úsalo. La informalidad me pareció una trampa, pero Vera había dicho que él valoraba la honestidad, así que asentí. No sé por qué me has convocado, Matías. Algo brilló en su expresión. Aprobación, tal vez, o más bien diversión. Cogió un trozo de papel de su escritorio, lo miró y lo volvió a dejar. Hace 3 noches, en medio de una reunión del Consejo sobre disputas fronterizas con los territorios orientales, sentí que algo encajaba. Una conexión que llevaba 30 años sin sentir. De repente estaba ahí, como si siempre hubiera existido. Un vínculo de apareamiento. Celeste, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? La habitación se inclinó. Me agarré al respaldo de una silla cercana para mantener el equilibrio. Sus palabras reorganizaban todo lo que creía saber sobre mi vida. Eso es imposible. Estuve en esa ceremonia y no sentí nada. Si estuviéramos unidos, lo habría sabido. Lo habría sentido. Sentiste vacío. Me interrumpió, porque yo no estaba allí. El vínculo intentó completarse, pero la mitad de la ecuación estaba a 300 metros de distancia, en una sala llena de representantes territoriales discutiendo sobre los derechos de pesca. Se acercó a mí, rodeando el escritorio, y capté su aroma. Pino y viento invernal y algo más oscuro, como humo. La distancia puede enmascarar un vínculo si se forma en el momento menos oportuno. Es raro, pero no inaudito. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado y de dónde venía la atracción, tu ceremonia ya había terminado. No podía procesarlo. No podía entender una realidad en la que el rey alfa era mi pareja, en la que el vacío que había sentido era ausencia en lugar de rechazo. ¿Por qué no lo sentí después, cuando tú lo sabías? Porque lo bloqueé. Lo dijo con sencillez, como si no fuera lo más devastador que podía haber admitido. Necesitaba comprender lo que estaba pasando antes de actuar. Necesitaba confirmar que lo que sentía era real y no un truco o una manipulación. Hay lobos que harían cualquier cosa por reclamar una conexión con el trono.
Así que me dejaste pensando que había fracasado. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. La ira atravesó la conmoción. Me dejaste creer que estaba rota mientras tú, ¿qué? Me investigabas. Verificabas que era digna. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos reconoció el golpe. Sí, la honestidad era casi peor que lo que habría sido una mentira. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándolo, y me encontré frente a una de las estanterías. Los títulos nadaban ante mis ojos, formas sin sentido, mientras mi mente intentaba asimilar una verdad que había reescrito toda mi existencia en cuestión de minutos. Sé cómo se ve esto desde tu perspectiva, dijo detrás de mí. Sé cómo se siente, pero tengo responsabilidades que van más allá de los sentimientos de una persona, sin importar de quién sean. Si este vínculo es real y todo lo que he aprendido en los últimos 3 días confirma que lo es, entonces estás a punto de convertirte en la persona más escrutada, comentada y potencialmente en peligro en todos los territorios. Necesitaba saber que podrías sobrevivir a eso antes de traerte aquí. ¿Y puedo? Me volví hacia él, más firme ahora, con la ira dándome algo a lo que aferrarme. ¿Sobrevivir? Aún no lo sé. Me la estudió con esos ojos color tormenta. Eso es lo que vamos a averiguar. Un golpe en la puerta interrumpió lo que fuera que iba a decir a continuación. La expresión de Matías cambió a irritación. ¿Qué? La puerta se abrió para dejar entrar a un hombre al que reconocí por los retratos que había visto en los registros de la manada. Gabriel Thorne, el consejero del rey y su amigo más antiguo. Tenía el pelo plateado a pesar de su relativa juventud y los ojos agudos e inteligentes. Disculpen la interrupción, dijo, aunque su tono sugería que no lo lamentaba en absoluto. Pero el consejo ha solicitado una audiencia. Han oído hablar de su invitada y tienen preguntas. El consejo puede esperar. El consejo ya se está reuniendo en la sala del trono. Están invocando el protocolo formal. La mirada de Gabriel se posó en mí, evaluándome de un solo vistazo. Tú debes de ser Celeste. Bienvenida a la capital. Pido disculpas por las circunstancias. Las circunstancias no son asunto del consejo, dijo Matías con frialdad. Esto es un asunto privado. Nada de lo que te concierne es privado, amigo mío. Tú lo sabes mejor que nadie. Gabriel entró en la sala y cerró la puerta tras de sí. Van a exigir respuestas. Si te niegas a dárselas, crearán su propia narrativa. ¿Es eso lo que quieres? La tensión entre los dos hombres era palpable. Años de amistad y desacuerdos se comprimieron en un silencio cargado. Finalmente, Matías exhaló. El sonido transmitía frustración y resignación. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Una hora? Quizás menos. Entonces dame esa hora. Se volvió hacia mí. Celeste, necesito que escuches con mucha atención. Lo que voy a explicarte determinará todo lo que suceda a continuación. Gabriel se retiró, dejándonos solos de nuevo. Matías señaló las sillas dispuestas frente a la chimenea y yo me dejé caer en una. Mis piernas agradecieron el apoyo. Él tomó la silla de enfrente, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y de repente parecía menos un rey y más un hombre que se enfrentaba a una situación imposible. El consejo está formado por representantes de los 5 territorios principales. Comenzó. Me asesoran en cuestiones legales, median en disputas y, en teoría, existen para evitar que un gobernante tenga poder absoluto. En la práctica, son políticos que se preocupan más por los intereses de sus propios territorios que por la estabilidad del reino. Se pasó la mano por el pelo, un gesto tan normal que resultaba chocante. Cuando se difunda la noticia de que he encontrado a mi pareja, de que el trono podría tener un heredero, todo cambiará. Las alianzas cambiarán, las dinámicas de poder se reajustarán. Todas las familias territoriales con una hija sin pareja llevan años posicionándose, esperando precisamente esta situación. Pero yo no soy nadie, dije en voz baja. No tengo ningún valor político, ni conexiones territoriales dignas de mención. En todo caso, te complico las cosas. Eres mi pareja, lo dijo con absoluta firmeza. Eso te convierte en reina. Si aceptas el vínculo,
Te convertirás en la segunda persona más poderosa de todos los territorios. Y eso significa que todos los que querían utilizar un emparejamiento real para obtener beneficios políticos acaban de perder su oportunidad. Su boca se torció en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido algo de calidez. Así que sí, complicas las cosas, pero no las empeoras. Nunca las empeoras. El peso de eso me oprimía, reina. La palabra era absurda, imposible, totalmente en desacuerdo con todo lo que había sido hasta entonces. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces dímelo ahora y haré que Vera te lleve a casa mañana. Bloquearé el vínculo por completo y nunca volverás a sentirlo. Volverás a tu asentamiento y vivirás tu vida, y yo seguiré gobernando solo, como he hecho durante la última década. Me miró fijamente. Pero si te quedas, si aceptas este vínculo y todo lo que significa, entonces necesito que entiendas algo. Te protegeré con todo lo que tengo. Me interpondré entre ti y cualquiera que intente utilizarte, hacerte daño o menospreciarte por lo que representas. Pero no puedo protegerte del escrutinio, los chismes, los miles de ojos que juzgarán cada decisión que tomes. Esa parte tendrás que afrontarla tú misma. ¿Por qué? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Otros lobos encuentran a sus parejas y simplemente viven. No necesitan consejos ni cálculos políticos. Otros lobos no son responsables de 60,000 vidas en 5 territorios que se destrozarían entre sí sin alguien que mantuviera el equilibrio. Su voz era tranquila, pero tenía un tono áspero. Yo no elegí esto, igual que tú. Nací para ello, me entrenaron para ello. Y cuando tuve la edad suficiente para comprender lo que significaba, demasiada gente dependía de mí como para alejarme. Así que sirvo y aguanto. Y tomo decisiones que la mayoría de la gente nunca tiene que afrontar. Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Y hasta hace 3 días creía que lo haría todo solo, que la luna había decidido que no merecía el consuelo de una pareja, el equilibrio de una compañera. Entonces te sentí y todo cambió. Me uní a él en la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo nosotros. En algún lugar allá abajo había 60,000 lobos, cada uno con su propia vida, sus propias luchas y sus propias esperanzas. Y en algún lugar de ese vasto tapiz había un lugar para mí, si era lo suficientemente valiente como para reclamarlo. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito pensar en lo que esto significa. Tienes hasta la reunión del consejo. Miró el ángulo del sol. Unos 40 minutos. No es tiempo suficiente para... Es todo el tiempo que hay. Se volvió hacia mí. Lo siento. Sé que no es justo. Pero en el momento en que el carruaje llegó a tu asentamiento, en el momento en que la gente te vio marcharte en él, empezaron a correr rumores. A estas alturas, todos los líderes de las manadas de los territorios saben que ha ocurrido algo importante. Si no lo abordo esta noche, las especulaciones se descontrolarán. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero lo que dije lo dije en serio. Si quieres irte, no te lo impediré. La decisión es tuya. 40 minutos para decidir el rumbo de toda mi existencia. 40 minutos para elegir entre futuros imposibles. Uno en el que volvía a la oscuridad familiar, otro en el que asumía un papel para el que no estaba preparada. Pensé en el diario de mi madre, que aún guardaba en mi bolso, en la habitación que me habían asignado. Pensé en su fuerza apacible y su dignidad tranquila. Ella me habría dicho que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Si me quedo, dije lentamente, necesito que me prometas algo. Dime qué. No vuelvas a bloquear el vínculo. Pase lo que pase, sea cual sea la presión que ejerza el consejo o cualquier otra persona. No me impidas sentir lo que hay de real entre nosotros. Puedo afrontar cualquier cosa excepto las mentiras. Algo en su expresión se resquebrajó por un instante, dejando ver a la persona que se escondía bajo el rey. Lo prometo. Un suave golpe en la puerta. La voz de Gabriel. Se acabó el tiempo. Están esperando. Matías me miró, con una pregunta clara en sus ojos.
Respiré hondo, como si fuera a dar un paso al vacío, y asentí. Entonces vamos a mostrarles a su reina. La sala del trono no se parecía en nada al íntimo estudio que acabábamos de dejar. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sostenida por columnas talladas en mármol blanco que se elevaban hacia un techo abovedado, pintado con escenas de nuestra historia. Los primeros lobos, la formación de territorios, batallas ganadas y perdidas. Las antorchas se alineaban en las paredes, y sus llamas proyectaban sombras danzantes que hacían que las figuras pintadas parecieran vivas. En el extremo más alejado, elevados sobre un estrado de 3 escalones, había 2 tronos. Uno estaba ocupado. El otro había permanecido vacío desde que se tenía memoria. Los miembros del consejo ya estaban reunidos. De pie en semicírculo ante el estrado, los conté rápidamente. 5 figuras, cada una representando su territorio, cada una irradiando poder y cálculos apenas ocultos. Se volvieron cuando entramos, y sentí el peso de su atención como algo físico. Matías se había cambiado de ropa. En lugar del sencillo atuendo oscuro de su estudio, ahora vestía una indumentaria formal, un largo abrigo azul medianoche sobre carbón, el escudo del rey bordado en plata en su pecho, una corona de plata trabajada para parecer espinas descansando sobre su cabello oscuro. Parecía en todo un gobernante, frío e intocable. La calidez que había vislumbrado en su estudio estaba completamente oculta. Yo llevaba el vestido verde del punto de encuentro, y de repente me di cuenta de lo sencillo que era, de lo obvio que era que no encajaba en ese lugar. Pero mantuve la espalda recta y la mirada al frente, recordando las palabras de Vera. «Actúe como si encajara aquí, Majestad», dijo la mujer del consejo que estaba en el centro, con una voz que tenía el tono particular de alguien acostumbrado a que le escucharan. Tendría unos 50 años, con mechas plateadas en su cabello castaño rojizo, y vestía de color carmesí oscuro. «Agradecemos que finalmente nos haya concedido una audiencia. Sus recientes acciones han suscitado una gran preocupación, Lady Helena». La voz de Matías resonó en el vasto espacio. «Estoy segura de que me aclarará qué acciones han suscitado tal preocupación. La llegada de un carruaje real a un pequeño asentamiento del norte, la recuperación de una mujer desconocida sin importancia política aparente, la posterior negativa a explicar sus intenciones a sus asesores o al consejo». Los ojos de Helena se posaron en mí, fríos y evaluadores. Estas acciones han generado preguntas en todos los territorios, preguntas que afectan a la estabilidad y la sucesión. Mi vida personal no está sujeta a la aprobación del Consejo. Su vida personal dejó de ser personal en el momento en que subió al trono. Esto vino de uno de los consejeros masculinos, un hombre con cabello gris acerado y complexión de guerrero. Cada decisión que toma tiene implicaciones políticas, lo reconozca o no. Lord Cassian tiene razón. Otra voz se sumó a la conversación. Un hombre más joven, de unos 40 años, con ojos calculadores. El estado soltero del trono ha sido una fuente de incertidumbre durante años. Si finalmente ha decidido abordar esa situación, el Consejo tiene derecho a comprender las circunstancias. Matías descendió de los dais con deliberada lentitud, y vi cómo los miembros del Consejo se tensaban a pesar suyo. Se movía como si fuera a cometer un acto violento, controlada, pero inconfundible. «Permítanme aclarar algo», dijo bajando la voz hasta un tono que me erizó el vello de los brazos. «El Consejo aconseja. Yo decido. Esa es la estructura de nuestro gobierno consagrada en la ley desde hace 300 años. Si han olvidado esa distinción, estaré encantado de recordárselo. Nadie cuestiona su autoridad», dijo Helena rápidamente, aunque su expresión sugería lo contrario. «Simplemente buscamos comprender. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué la han traído aquí con tanta urgencia?». El momento se alargó. Podía sentir la atención de todos los presentes en la sala centrada en mí, sopesándome, midiéndome, encontrándome deficiente. La chica lobo fantasma de ninguna parte, de pie en una sala del trono junto al hombre más poderoso de los territorios. «Se llama Celeste», dijo Matías,
y algo en su tono dejó claro que la pregunta había sido respondida. ¿Y es mi compañera? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Helena se rió, un sonido breve e incrédulo. Eso es imposible. Has sido puesto a prueba por todas las hembras sin pareja de rango adecuado durante la última década. Si esta chica fuera realmente tu compañera, el vínculo se habría manifestado hace años durante una de las reuniones formales. La distancia puede retrasar el reconocimiento, dijo Matías con tono seco. El vínculo se formó durante la ceremonia de apareamiento de su territorio hace 3 noches. Lo sentí entonces, lo confirmé, y ahora te informo de una realidad que no tienes poder para cambiar. Tenemos todo el poder para cuestionarlo. Lord Cassian dio un paso al frente. Los vínculos de apareamiento pueden falsificarse. La magia de sangre, los encantamientos y cualquier número de manipulaciones podrían crear la ilusión de conexión. Por la seguridad del trono, debe ser puesta a prueba. Sentí la ira de Mías antes de verla, una ola de presión que hizo parpadear las antorchas. Pero antes de que él pudiera responder, hablé. Entonces ponme a prueba. Todas las cabezas se volvieron. Los ojos de Matías encontraron los míos, interrogantes, pero mantuve su mirada. Si iba a hacer esto, si iba a asumir este papel imposible, no podía esconderme detrás de su protección ante el primer desafío. ¿Quieren pruebas? Me dirigí directamente al consejo, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Entonces, pongan a prueba lo que necesiten. No tengo nada que ocultar ni nada que ganar con el engaño. Celeste, comenzó Matías, pero yo negué ligeramente con la cabeza. Tienen razón al cuestionarlo. Tú eres el rey. La seguridad del trono es más importante que mi orgullo. Me volví hacia Helena. ¿Qué satisfaría las preocupaciones del consejo? La consejera me estudió con renovado interés. Reevaluando. Hay rituales, prácticas antiguas diseñadas para verificar los vínculos genuinos entre parejas. Requieren la participación de ambas partes y no son cómodos. No me importa la comodidad. Me importa la verdad. Como a todos nosotros, el consejero más joven que había hablado antes dio un paso al frente. Lord Everett, a su servicio, mi señora, si está dispuesta a someterse a la verificación, podemos organizar el ritual para mañana por la noche. Requiere preparación, hierbas específicas, una ceremonia presenciada por partes neutrales, ofrendas de sangre para invocar el juicio de la luna. Ofrendas de sangre. La palabra me produjo un escalofrío, pero no lo dejé traslucir. Mañana por la noche, entonces, Matías se acercó a mí, su presencia cálida a mi espalda. Cuando habló, su voz era para el consejo, pero sus palabras eran claramente también para mí. Entiéndelo. Si le ocurre algún daño durante este ritual, si hay alguna desviación del protocolo histórico o cualquier intento de manipular el resultado, os haré responsables personalmente a cada uno de vosotros. ¿Me he explicado bien, Crystal? Helena dijo secamente. Aunque yo señalaría que amenazar a tu consejo por una chica que dices que es tu pareja, sugiere más bien una devoción abrumadora o un juicio preocupante. Elige la interpretación que te ayude a dormir por la noche. La mano de Matías encontró mi codo, su toque ligero pero firme. El consejo queda disuelto. Lord Everett coordinará con Gabriel los preparativos del ritual. A todos los demás, les sugiero que aprovechen el día siguiente para ajustar sus expectativas sobre el futuro. La disolución era clara. Uno por uno, los miembros del consejo se inclinaron y se retiraron, aunque vi a Helena intercambiar miradas significativas con Cassian mientras se marchaban. Cuando las enormes puertas finalmente se cerraron, dejándonos solos en la vasta sala del trono, sentí que mis rodillas intentaban doblarse. Matías me sujetó, con su brazo firme alrededor de mi cintura. Eso fue increíblemente valiente o increíblemente tonto. Probablemente ambas cosas. Me dejé apoyarme en él por un momento, sintiendo su sólida realidad, pero no se equivocaban al cuestionarlo. Si yo estuviera en su lugar, también exigiría pruebas. Son políticos que juegan al poder. Esto no tiene nada que ver con una preocupación genuina por la seguridad del trono y todo que ver con las familias territoriales que pierden su oportunidad de tener una conexión real.
Me guió hacia una puerta más pequeña al lado de la sala del trono. Pero tienes razón, negarme habría empeorado las cosas. Habrían pasado la semana siguiente difundiendo dudas y especulaciones. Salimos a un pasillo más tranquilo. El ruido y la presión de la sala del trono quedaron atrás. Aquí el palacio parecía más humano, con tapices que representaban escenas pacíficas y ventanas que dejaban entrar el aire de la tarde. El ritual que mencionaron, dije con cautela, ¿es muy peligroso? El ritual en sí, no especialmente. Es una antigua magia diseñada para revelar la verdad a través de la conexión con el poder de la luna. Ambos daréis sangre, pronunciaréis votos y el vínculo se manifestará de forma visible o no. Se detuvo ante una puerta y la abrió para revelar una suite de habitaciones que hacían que el alojamiento del punto de paso pareciera cutre en comparación. Pero el peligro no es el ritual, es lo que ocurre después, dependiendo del resultado. Entré en lo que aparentemente era mi hogar temporal, una sala de estar amueblada con sofás profundos y una chimenea, con puertas que conducían a lo que supuse que eran dormitorios y cuartos de baño. Mi única maleta parecía ridícula sobre una mesa con incrustaciones de nácar. Si se verifica el vínculo, continuó Matías siguiéndome al interior, entonces te convertirás en reina designada inmediatamente. Habrá una ceremonia formal de apareamiento dentro de una semana, seguida de la coronación. Todas las familias territoriales, todas las manadas importantes, todos los actores políticos de los 5 territorios convergerán en la capital. Serás el centro de atención y escrutinio en todo momento. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad mientras caía la noche. Y si por alguna razón el ritual no verifica el vínculo, lo cual no sucederá porque sé lo que siento, entonces tendremos problemas más graves. Sugeriría interferencia o engaño, y cualquiera de las dos opciones crearía caos. ¿Realmente sabes cómo hacer que una chica se sienta bienvenida? Dije, tratando de sonreír con ligereza, pero sin lograrlo del todo. Él se volvió y allí estaba de nuevo el fantasma de esa casi sonrisa. Estoy tratando de ser honesto contigo. Me pediste que no te mintiera. ¿Recuerdas? Sí, lo hice. Me dejé caer en uno de los sofás y el cansancio me invadió de golpe. Esta mañana me desperté en una cabaña con la intención de pasar el día trabajando en los jardines del asentamiento. Esta noche estoy en el Palacio Real preparándome para un ritual de sangre que determinará si me convierto en reina. Es mucho que asimilar. Lo sé. Se acercó para sentarse a mi lado, más cerca de lo que probablemente dictaba el protocolo, y volví a percibir su aroma. Pino y viento invernal. Por si sirve de algo, no creo que vayas a fallar mañana. Nunca he estado tan seguro de nada como de este vínculo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Apenas nos conocemos porque durante 30 años no sentí nada. Ninguna atracción, ninguna conexión, ningún indicio de que mi pareja existiera en algún lugar del mundo. Había aceptado que estaba destinada a gobernar sola, que cualquier fuerza cósmica que decidiera estas cosas me había pasado por alto. Su voz se volvió más baja. Entonces, hace 3 noches, en medio de una discusión sobre los derechos de pesca, lo sentí como una puerta que se abría en una casa que creía que no tenía más habitaciones, de forma repentina, completa e innegable. Supe inmediatamente lo que era, a pesar de que había dejado de esperarlo hacía años. La cruda honestidad de sus palabras me oprimía el pecho. Sentía un vacío, lo admití. De pie en esa ceremonia me sentí como si me hubieran pesado y me hubieran encontrado tan deficiente que ni siquiera la luna quería reclamarme. Como si fuera demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado fundamentalmente rota para merecer una pareja. No estás rota, lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Eres exactamente lo que debes ser. Y si tu loba es más pequeña que las demás, tal vez sea porque nunca estuvo destinada a librar las mismas batallas. Tal vez estaba destinada a algo completamente diferente. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Gabriel entró sin esperar permiso, llevando una bandeja cargada de comida. Pensé que a ambos les vendría bien cenar, teniendo en cuenta que ninguno de los dos comió a la hora adecuada. Dejó la bandeja sobre la mesa baja delante del sofá. Además,
El palacio ya está lleno de rumores. La mitad del personal cree que Celeste es una princesa perdida hace mucho tiempo. La otra mitad cree que es una espía. He empezado una quiniela, siempre tan servicial, dijo Matías con sequedad. Pero había afecto bajo el sarcasmo. Alguien tiene que mantener la moral. Los agudos ojos de Gabriel me estudiaron. ¿Cómo lo estás llevando realmente? Pregúntame después de mañana por la noche. Dije. Me parece justo. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Por si sirve de algo, conozco a Matías desde hace 20 años. Le he visto hacer frente a rebeliones, gestionar disputas territoriales que podrían haber desembocado en una guerra, tomar decisiones que habrían quebrado a gobernantes menos capaces. Y nunca le he visto actuar con la certeza que muestra ahora. Sea cual sea este vínculo, sea lo que hay entre vosotros, es real. Apostaría mi vida por ello. Después de que se marchara, Matías y yo nos sentamos en un silencio cómplice, picando algo de comida, aunque ninguno de los dos tenía mucho apetito. Fuera de las ventanas, la capital se iluminaba con miles de luces. Una constelación se extendía por el valle. Háblame de tu asentamiento, dijo finalmente. ¿Cómo era tu vida antes de todo esto? Así que le hablé de los jardines que había cuidado, de la pequeña cabaña que había sido de mis padres, de la manada que me había cuidado sin saber muy bien qué hacer conmigo, de Meera y su optimismo infinito, de la torpe amabilidad de Alpha Donovan, del tranquilo ritmo de unos días que parecían todos iguales. Suena tranquilo, dijo cuando terminé. Lo era, pero también era solitario. Lo miré a los ojos. Creo que he estado sola durante mucho tiempo sin darme cuenta. Todos a mi alrededor tenían un propósito, conexiones, lugares a los que pertenecían. Yo solo existía entre cosas. Lo entiendo mejor de lo que imaginas. Se puso de pie y me tendió la mano. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Dejé que me guiara por los pasillos del palacio, subiendo escaleras y atravesando pasillos hasta que llegamos a un amplio balcón con vistas a toda la ciudad. El aire nocturno era fresco contra mi piel y traía el aroma de las flores de los jardines de abajo. Aquí es donde vengo cuando todo se vuelve demasiado pesado, dijo en voz baja. Desde aquí arriba puedo verlos a todos. Cada luz es una vida, una historia, alguien que cuenta conmigo para mantener la paz y el equilibrio. Me recuerda por qué la soledad importa menos que la responsabilidad. Miré el mar de luces y comprendí lo que quería decir. Cada una representaba a un lobo que necesitaba la estabilidad que él proporcionaba, la estructura que impedía que los conflictos territoriales estallaran en violencia. Pero ahora tú estás aquí, continuó, y por primera vez me permito imaginar cómo sería compartir esta carga, tener a alguien que comprenda su peso. Me volví hacia él, este hombre poderoso que de alguna manera también era mi compañero y veía más allá del rey, a la persona que había debajo. Alguien que había estado solo tanto tiempo como yo, cargando con responsabilidades que yo no podía comprender del todo. Lo resolveremos juntos, le dije. Las palabras eran una promesa y una esperanza. Su mano encontró la mía en la oscuridad, y entonces lo sentí, un ligero cosquilleo de conexión, débil pero inconfundible. El vínculo, que tentativamente atravesaba el espacio entre nosotros, ya no bloqueado por su control. La noche siguiente traería pruebas, rituales y consecuencias políticas. Pero esa noche, en un balcón sobre una ciudad dormida, dos almas solitarias se encontraron en la oscuridad, y eso, pensé, era suficiente. La sala de rituales era antigua, excavada en la piedra en las profundidades del palacio, donde la magia más antigua aún resonaba en las paredes. Podía sentirlo mientras Gabriel me guiaba por las sinuosas escaleras. Una vibración en el aire que inquietaba a mi loba, presionando contra mi piel como si quisiera salir. Me vistieron de blanco, con un sencillo vestido que dejaba mis brazos al descubierto y mi cabello suelto por la espalda. Sin joyas, sin adornos. Las instrucciones habían sido claras. Nada entre mí y el juicio de la luna. Mías ya estaba allí cuando llegué, de pie en el centro de una cámara circular iluminada por antorchas que ardían con llamas plateadas. Él también vestía de blanco, y verlo tan sencillo solo enfatizaba el poder bruto que llevaba consigo.
El consejo se situó a lo largo de las paredes curvas, como testigos, tal y como exigía la antigua ley. La expresión de Helena era cuidadosamente neutra, pero capté algo casi hambriento en los ojos de Lord Cassian. Entre nosotros, dibujado en el suelo de piedra con lo que parecía piedra lunar triturada, había un círculo de unos 3 metros de diámetro. Símbolos que no reconocí marcaban su perímetro, y en su centro había un cuenco de plata poco profundo. El ritual es sencillo, explicó Lord Ever, con su voz resonando en el espacio de piedra. Ambos entraréis en el círculo, ofreceréis sangre al cuenco y pronunciaréis las palabras de unión. Si el vínculo es genuino, la luna manifestará su bendición a través de la luz visible. Si no es así, no terminó la frase. ¿Y si alguien ha manipulado el ritual? Preguntó Matías con frialdad. Si la cámara ha sido preparada de manera que interfiera con la magia genuina. Yo supervisé los preparativos personalmente, dijo Gabriel desde cerca de la entrada. Nadie entró en esta cámara sin supervisión. El ritual está limpio. Matías me miró fijamente a través del espacio que nos separaba. En sus ojos vi certeza, pero también preocupación. No por el resultado, sino por lo que me veía obligada a soportar. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Estoy lista. Entramos juntos en el círculo. En el momento en que mis pies descalzos cruzaron el límite de piedra lunar, el aire cambió. Se volvió más denso, cargado de un poder que me erizó todos los pelos del cuerpo. Matías se colocó frente a mí, al otro lado del cuenco, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el pulso constante en su garganta. La forma en que sus manos se habían cerrado en puños a los lados. Tu sangre primero, ordenó Helena, y Lord Everett me entregó un pequeño cuchillo de plata. Presioné la hoja contra mi palma sin dudar, viendo cómo el rojo brotaba contra la piel blanca. Cuando sostuve mi mano sobre el cuenco, la sangre goteó en gotas constantes que parecían brillar al golpear la superficie plateada. El dolor era agudo pero distante. Abrumado por la sensación de poder que se acumulaba a nuestro alrededor, Matías tomó el cuchillo a continuación y se cortó la palma con una precisión que delataba su práctica. Su sangre se unió a la mía y, al mezclarse en el cuenco, algo chispeó. Luz real, breve, pero inconfundible. Di las palabras, dijo Everett, con la voz tensa por algo que podría haber sido emoción o miedo. Matías habló primero, con voz resonante en la cámara de piedra. Por la sangre y los huesos, por la luna y el destino, reconozco este vínculo. Reclamo a esta pareja. Ofrezco protección, compañerismo y la fuerza de mi lobo a quien está ante mí. El poder en la habitación se intensificó, presionando como un peso. Mi turno. Forcé mi voz para que se mantuviera firme, pronunciando las palabras que me habían enseñado solo unas horas antes. Por sangre y huesos, por la luna y el destino, reconozco este vínculo. Reclamo a esta pareja. Ofrezco lealtad, valentía y la verdad de mi lobo a quien está ante mí. Durante un instante no pasó nada. Entonces el cuenco estalló en luz. Llamas plateadas se dispararon hacia arriba, envolviendo nuestras manos unidas sin quemarlas. La luz se extendió, corriendo a lo largo del círculo de piedra lunar, trepando por las paredes, llenando la cámara con un resplandor tan brillante que debería haberme cegado. Pero en cambio, podía verlo todo. Todos los rostros de la sala congelados por la sorpresa, cada partícula de polvo suspendida en el aire y, con mayor claridad, a Matías. El vínculo se estableció con una intensidad casi dolorosa. Era como haber estado vacío toda la vida y de repente llenarse, como caminar en la sombra y salir al sol. Lo sentí, no solo su presencia, sino también sus emociones, la feroz protección y la profunda ternura que había estado guardando, la soledad que coincidía con la mía, el alivio tan profundo que era casi dolor. Y debajo de todo eso, una conexión que se sentía antigua e inevitable, como si siempre hubiera existido y simplemente hubiéramos estado demasiado lejos para sentirla. Sus ojos se habían vuelto de un color plateado puro, reflejando la luz, y supe que los míos debían de tener el mismo aspecto.
La loba que había en mí se adelantó, más fuerte que nunca, presionando contra mi piel con un reconocimiento urgente. La había encontrado a su pareja, había encontrado su hogar. La luz comenzó a desvanecerse gradualmente, volviendo al cuenco hasta que solo quedó un suave resplandor. Cuando pude ver con claridad de nuevo, todos los rostros de la sala mostraban expresiones de sorpresa. Incluso Elena, que había sido tan escéptica, parecía conmocionada. Bueno, dijo Gabriel en el silencio resonante, con voz divertida a pesar de sus ojos muy abiertos. Creo que eso responde a la pregunta. Lord Cassian fue el primero en arrodillarse, seguido rápidamente por el resto del consejo. Larga vida a la reina, dijo, y cualquier cálculo que hubiera habido antes en sus ojos había desaparecido, sustituido por algo más parecido al asombro. Matías rodeó el cuenco, acortando la distancia entre nosotros, y me acarició la cara con la mano, rozándome el pómulo con el pulgar. Respira, murmuró, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo. El vínculo puede ser abrumador al principio. Yo respiraba, pero era como si estuviera aprendiendo a hacerlo de nuevo. Todo era más nítido, más claro. Podía oír los latidos de su corazón, sentir el calor de su piel, percibir el momento exacto en que su preocupación se transformó en algo más suave. «Puedo sentirte», susurré. «Lo sé, yo también te siento». Su boca esbozó algo que casi era una sonrisa, valiente y aterrorizada, y más fuerte de lo que crees. El consejo seguía arrodillado. Matías se volvió para dirigirse a ellos sin soltarme, buscando mi mano y estrechándola con fuerza. Levantaos y haced que la noticia se difunda por todos los territorios. El trono ha encontrado a su reina. Habrá una ceremonia formal de apareamiento dentro de 3 días, seguida de la coronación. Cualquier líder de manada que desee asistir puede hacerlo. 3 días no son suficientes, comenzó Elena, pero Matías la interrumpió. 3 días es lo que tienes. Haz que funcione. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Y Elena, espero tu juramento personal de lealtad a la reina antes de la ceremonia. Todos ustedes lo harán. Uno por uno, salieron, dejando tras de sí conversaciones en voz baja. Gabriel fue el último en marcharse, deteniéndose para mirarme a los ojos. Bienvenida a la familia, Majestad. Intenta evitar que se mate trabajando. Sonrió ante la mirada de Matías y luego desapareció por las escaleras, solo en la sala ritual, con la luz plateada aún brillando débilmente en el cuenco. Matías me atrajo hacia él. Me dejé llevar, apoyando la cabeza contra su pecho y escuchando el ritmo constante de su corazón, que ahora parecía latir al compás del mío. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Ahora? Ahora nos enfrentamos a 3 días de caos, mientras toda la estructura política se adapta a esta nueva realidad. Los líderes territoriales llegarán con sus manadas, esperando conocerte, evaluarte y determinar cómo posicionarse a tu alrededor. Te enseñarán el protocolo, te proporcionarán ropa formal y te informarán sobre aproximadamente 300 años de historia política». Sus brazos me rodearon con más fuerza. «Será agotador y abrumador, y habrá momentos en los que te preguntarás si has tomado la decisión correcta. Eso no suena muy alentador». No he terminado. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. «Pero a pesar de todo, me tendrás a mí. Tendrás a Gabriel, que es insufrible, pero leal sin lugar a dudas. Tendrás a Vera, que ya te respeta más que la mitad de la corte. Y tendrás esto». Señaló el espacio entre nosotros, donde el vínculo zumbaba como un ser vivo. Una conexión que te dice que no estás sola, incluso cuando todo lo demás es un caos. Durante los 3 días siguientes, descubrí que no exageraba sobre el caos. El palacio se transformó en un pandemonium controlado. Aparecieron costureras para tomar medidas para los vestidos de ceremonia. Llegaron tutores para instruirme en formas de tratamiento e historias territoriales. Gabriel me explicó las alianzas y rivalidades políticas, señalando en quién se podía confiar y a quién había que vigilar con cuidado. Vera supervisó los preparativos de seguridad,
con una expresión cada vez más sombría a medida que se ampliaba la lista de invitados. Los líderes territoriales comenzaron a llegar con sus séquitos. Alpha Donovan venía de mi manada natal y esbozó una sonrisa sincera al verme. «Lo has hecho bien», dijo simplemente. Y de alguna manera eso significó más que cualquier felicitación formal. Meera también vino como parte del contingente del norte y casi lloré cuando me abrazó. Sabía que algo especial iba a pasar, me susurró. Solo que no me di cuenta de lo especial que sería. Pero no todo el mundo estaba contento. Sentí las miradas hostiles de las hembras sin pareja que llevaban años posicionándose. Escuché conversaciones en voz baja que cuestionaban mi valía, mi fuerza, mi derecho a estar al lado de un rey. La chica lobo fantasma que había fracasado en su primera ceremonia de apareamiento, ahora coronada reina por una casualidad cósmica. Matías sintió mis dudas a través del vínculo antes de que pudiera expresarlas. Estábamos en su estudio. Nuestro estudio ahora, insistió él, revisando la distribución de los asientos para la ceremonia, y yo me había quedado callada, distraída por mis propios pensamientos en espiral. Dime, dijo, dejando a un lado los documentos. No se equivocan, admití. Los que cuestionan esto. No estoy preparada para este papel. No tengo la formación, la experiencia, la fuerza. Te enfrentaste a mi consejo con 40 minutos de aviso y sin preparación. Se movió alrededor del escritorio para ponerse delante de mí. Te ofreciste a someterte a un ritual de sangre que podría haberte expuesto como un fraude porque valorabas la verdad por encima de la protección. Has pasado 3 días absorbiendo información que a la mayoría de la gente le lleva años aprender. Y no te has quejado ni una sola vez. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarle a los ojos. ¿Crees que la fuerza solo tiene que ver con el poder físico o la astucia política? Pero el tipo de fuerza que mantiene unidos a los reinos proviene del coraje y la compasión, y de la voluntad de seguir en pie cuando todo en ti quiere huir. Y Celeste, tú tienes eso en abundancia. La ceremonia de apareamiento se celebró al atardecer del tercer día en el gran templo que se alzaba en el corazón del palacio. Todos los asientos estaban ocupados, todos los líderes territoriales estaban presentes. Cientos de ojos seguían mi avance por el largo pasillo. Volví a vestir de blanco, pero esta vez era seda y encaje, bordado con hilo de plata en diseños que reflejaban la luz. Mi cabello estaba adornado con flores, rosas blancas que simbolizaban nuevos comienzos. Meera las había colocado ella misma esa mañana, con manos suaves y seguras. Matías esperaba en el altar, vestido con un traje formal que lo hacía parecer aún más imponente. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, cuando sentí su tranquilidad y su firme confianza a través del vínculo, la multitud se desvaneció hasta convertirse en ruido de fondo, y la suma sacerdotisa ofició la ceremonia con palabras antiguas y movimientos rituales. Pronunciamos nuestros votos, intercambiamos marcas, sus dientes en mi garganta, los míos en su hombro, reclamándonos y siendo reclamados. Cuando ella nos declaró unidos ante la luna y todos los territorios, la multitud reunida se levantó al unísono, y sus voces resonaron en las paredes del templo. Larga vida al rey, larga vida a la reina. La coronación siguió inmediatamente después de una ceremonia separada, en la que me colocaron una corona de plata en la cabeza, más ligera de lo que esperaba, pero cargada de simbolismo. Ya no era solo Celeste de la manada del norte. Era reina, segunda en poder solo después del hombre que estaba a mi lado, responsable de la estabilidad y el bienestar de 60,000 almas. La celebración que siguió se prolongó hasta bien entrada la noche. Bailé con los líderes territoriales, acepté las felicitaciones de los representantes de las manadas y mantuve conversaciones cargadas de subtexto político. Durante todo ese tiempo, Matías permaneció cerca, una presencia constante a mi lado o visible al otro lado de la sala, nuestro vínculo vibrando con la conciencia constante del uno del otro. Era casi el amanecer cuando finalmente escapamos a nuestras habitaciones privadas, habitaciones que habían sido preparadas para los dos, espacios que compartiríamos. Me quedé de pie junto a la ventana,
contemplando la ciudad que ahora era en parte mía para proteger, y sentí el peso de ello recaer sobre mis hombros, que solo habían llevado cargas personales hasta entonces. Matías se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Cansada, agotada, lo admito, y emocionada y aterrorizada, todo a la vez. Es bastante normal para el primer día como reina. Podía oír la sonrisa en su voz. Se vuelve más fácil con el tiempo. Nos quedamos en un cómodo silencio, viendo cómo el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados y rosados. En algún lugar abajo, la ciudad despertaba a un nuevo día, a un reino que había cambiado de la noche a la mañana de formas sutiles y profundas. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Al elegir esta vida, pensé en la chica que había sido solo unos días antes. Sola, invisible, segura de que era demasiado pequeña para que el mundo la notara. Y pensé en quién me estaba convirtiendo. Reina, compañera, alguien que aprendía que la fuerza se manifestaba de formas que nunca había imaginado. No, dije, y lo decía en serio. Este es exactamente el lugar donde debo estar. Sus brazos me abrazaron con más fuerza, y a través del vínculo sentí su alivio, su amor y su determinación para afrontar juntos lo que viniera después. Afuera, la ciudad seguía despertando, llena de desafíos, política y la infinita complejidad de gobernar. Pero aquí arriba, en ese momento, todo era sencillo. Había encontrado mi lugar, mi propósito, mi hogar, no en un territorio o un título, sino en la conexión que zumbaba entre nosotros, un vínculo que había esperado 30 años y 300 metros para encajar en su sitio. La luna no me había olvidado, después de todo. Simplemente había estado esperando el momento adecuado, la persona adecuada, la unión adecuada de dos almas que habían estado caminando solas. Y ahora, por fin, podíamos caminar juntos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Aprendí a navegar por la política de la corte con la guía de Gabriel, a inspirar respeto gracias al entrenamiento de Vera, a equilibrar la compasión con la firmeza necesaria. Mi lobo se hizo más fuerte. Ya no era un fantasma, sino una presencia que complementaba, en lugar de competir, con el poder que la rodeaba. Hubo desafíos, por supuesto, disputas territoriales que requirieron mediación, facciones políticas que pusieron a prueba nuestra unidad, momentos de duda en los que el peso de la responsabilidad se sentía abrumador. Pero a pesar de todo, el vínculo se mantuvo firme. Un recordatorio de que nunca estuve realmente sola, de que la fuerza se podía compartir y las cargas dividir. Mera me visitaba a menudo, convirtiéndose en una asesora no oficial en asuntos que requerían un toque más suave del que normalmente permitía la política de la corte. Alpha Donovan coordinaba con otros líderes territoriales, tendiendo puentes que reforzaban la estabilidad del reino. Incluso Elena acabó acercándose a mí con algo parecido al respeto, reconociendo que quizá la elección de la luna había sido más sabia que el cálculo político. Y Matías, mi compañero, mi socio, mi rey, demostraba cada día que la conexión entre nosotros era más que un accidente cósmico. Me desafiaba, me apoyaba, me amaba con una intensidad que aún me dejaba sin aliento. Juntos, estábamos construyendo algo más fuerte de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido lograr por separado. En el aniversario de mi llegada a la capital, Matías me llevó de vuelta al balcón donde habíamos sentido por primera vez que nuestro vínculo se manifestaba plenamente. La ciudad se extendía bajo nosotros, pacífica y próspera. 60.000 luces brillaban en la oscuridad. Hace un año me preparaba para afrontar una vida de soledad, dije en voz baja. Ahora mira esto. Mira lo que hemos construido. Lo que tú has construido, me corrigió. La estabilidad, la lealtad que te has ganado en los territorios. Eso es obra tuya. Tu compasión, tu voluntad de ver más allá de las posturas políticas y percibir las necesidades reales que hay debajo. Has cambiado este reino de una forma que yo nunca habría podido solo. Me incliné hacia él, sintiendo el sólido calor de su presencia, la constante seguridad de nuestra conexión.
Lo cambiamos juntos. Así es como funciona. ¿Recuerdas? Compartiendo la carga, dividiendo el peso. Su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando los dedos con familiaridad. Debajo de nosotros, la ciudad continuaba con sus ritmos vespertinos, llena de vida y posibilidades, y del tipo de esperanza que proviene de un liderazgo estable. Pensé en la niña que había sido, pequeña, ignorada, convencida de que era demasiado débil para importar. Y pensé en la reina en la que me había convertido, todavía aprendiendo, todavía creciendo, pero sin miedo ya a su propia insuficiencia. La luna había sabido lo que hacía, después de todo. Había visto más allá de la fuerza superficial, algo más profundo, algo que podía mantener unido un reino a través de la compasión y el coraje. Había comprendido que a veces los lazos más poderosos se formaban entre las parejas más improbables. Y de pie en ese balcón con mi compañero a mi lado, con nuestro reino extendiéndose a nuestros pies, finalmente comprendí lo que había sido demasiado ciega para ver aquella noche en el gran salón. Nunca había estado rota, nunca había sido demasiado pequeña, o demasiado débil, o demasiado nada. Simplemente había estado esperando el momento adecuado, la conexión adecuada, el reconocimiento adecuado de todo lo que siempre había sido. Y ahora por fin estaba en casa.